Cuando se habla del tema Cuba hay mucha tela por donde cortar. Uno de los aspectos más controversiales es la clásica pregunta: ¿es, como muchos dicen por ahí, el cubano el lobo del cubano? Veamos. La pérdida de los valores humanos de los cuales nos sentíamos tan orgullosos hace décadas, la semilla de división que nos inoculó eso que muchos siguen llamando revolución, y el factor miedo en nuestra gente, que bien merece ser analizado por el daño antropológico que nos ha hecho, esos tres aspectos podrían ser las primeras raíces de esa desunión crónica, esa competencia desleal, esa casi absoluta falta de solidaridad en la que viven los cubanos que habitan eso que llamamos diáspora. Y digo casi, obviamente, porque nada es absoluto. La emigración, se sabe, es un proceso complejo que incluye aspiraciones de toda índole, sea la de ese individuo que desea simplemente saber qué es vivir en otra cultura, o sea ese otro ciudadano que se ve forzado a dejar un país porque sus credos ideológicos o políticos hacen peligrar su vida bajo gobiernos con credos opuestos. Son simples disyuntivas, tan naturales que tuvieron que ser registradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí llegamos a un detalle curioso. Algunos estudios, con evidencias y datos muy interesantes, demuestran un hecho del cual cierta progresía intelectual se niega rotundamente a hablar. La sangría española hacia Francia, Alemania y América Latina durante la Guerra Civil, la huida de europeos hacia Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial, el éxodo palestino de los años 60 a causa de la expansión israelita, la riada latinoamericana hacia Europa en tiempos de las dictaduras en los 70s y 80s, o las usuales escapadas de africanos hacia Europa durante las guerras contra el colonialismo en los años 60 hasta las actuales emigraciones a causa de la pobreza, las guerras civiles o el terrorismo, establecieron admirables cotos de unidad, cooperación y respeto por las diferencias de toda índole entre los exiliados en los países que los acogieron. Nótese que se trata de emigraciones provenientes de países de regímenes normalmente considerados democráticos, imperfectos quizás, pero democráticos. Sin embargo, todas las emigraciones desde el siglo XX hasta la actualidad, emitidas desde los países del antiguo campo socialista, se caracterizan por esto: la desunión, la falta de solidaridad, la desleal competencia y las guerras intestinas entre los exiliados a causa de su diferencia de credos o relación hacia los gobernantes de turno en sus países de origen. El caso de la emigración cubana, que obviamente he vivido por experiencia propia, llenaría todo un libro de desastrosas actuaciones. La vergüenza más conocida es la de esos cubanos que arrastran hasta estos países democráticos y libres el miedo de que las garras de los cancerberos de la revolución los alcancen. No han sabido librarse de esas cadenas de esclavitud, y esa esclavitud asumida es controlada por nuestros gobernantes desde esas estructuras que están establecidas en todas las embajadas en todo el mundo para recordarles a esos cubanos exiliados que los dueños de la isla no van a permitir que ciertas libertades afecten la mítica e idílica imagen de la Revolución Cubana. Larga, en fin, es la lista de vergüenzas. Y esta es mi propia lista, la que yo he hecho y he observado por experiencia propia en estos 15 años de destierro. Cubanos exiliados atacando a cubanos exiliados
para que las embajadas cubanas los tengan en sus listas blancas de mansas ovejitas. Cubanos exiliados huyendo de otros cubanos exiliados que por sus críticas al gobierno están en listas negras de las embajadas. Cubanos dueños de negocios que tratan como reyes al personal no cubano, mientras reservan para sus compatriotas la desconfianza, la ojeriza profesional o los malos tratos. Cubanos empleados en empresas propiedad de cubanos en estos países que quieren hacer acá las mismas trampas que le hacían en Cuba al Estado cubano a empresas del Estado cubano, como por ejemplo robar o hacer como que se trabaja. Cubanos exiliados acostumbrados a pagar a manos abiertas por servicios que necesitan y, sin embargo, regatean, retrasan los pagos y hasta estafan los servicios prestados por otros cubanos exiliados. Cubanos exiliados sólidamente integrados en estas sociedades que utilizan ese vicio de mentir para sobrevivir y le crean falsas expectativas a cubanos que emigran y que al llegar acá encuentran un terrible momento de vida, sencillamente porque la mano que les prometió la ayuda no está. Cubanos con excelentes puestos de trabajo que torpedean la posible entrada de otro cubano a esa empresa con comentarios venenosos al estilo de me huele mal ese tipo, algunas cosas me hacen pensar que es un agente del castrismo que le quieren colar a este país. Cubanos que lucran a costa del sacrificio del pueblo cubano en la isla o en el exilio, recibiendo cantidades abultadas de dinero de instituciones internacionales que le dan ese dinero para ayudar a la libertad, a la democracia. Lamentablemente ese dinero no suele llegar a los luchadores de la libertad, tampoco suele llegar a los que emigran y en muchos casos, lamentablemente, queda en bolsillos inescrupulosos. Cubanos exiliados que solo piensan en bailar, gozar, tomar ron, comer bien y se hacen los sordos cuando algún otro cubano lanza un grito de ayuda, apareciéndose con aquello de si saliste de Cuba tienes que aceptar que acá afuera la ley es una sola, sálvese quien pueda. Cubanos exiliados recién llegados desde la isla que abusan de otros cubanos que sí deciden ayudarlos porque pretenden que acá afuera como allá en Cuba, papá Estado les dé todo, que todo se les dé masticadito, pretendiendo entrar a esta nueva vida sin poner ni una cuota de esfuerzo personal. En ese momento, cuando se les recuerda que ellos también tienen que poner de su parte, ofenden a esos cubanos que en algún momento decidieron ayudarlos. Magnates cubanos que hacen jugosas donaciones a proyectos humanitarios, científicos o culturales internacionales, pero son incapaces de derivar ni siquiera pequeñas sumas a proyectos que emprendedores cubanos realizan para insertarse en el país al que emigraron. En el terreno de la cultura, es decir, en un terreno supuestamente de personas superiores, de la élite intelectual, de los responsables de crear la conciencia social, ahí también abundan las miserias. Artistas exiliados cubanos poniendo zancadillas, regando infundios o sembrando dudas sobre la moralidad, la profesionalidad o las causas reales del éxodo de otros artistas exiliados cubanos. Revistas culturales de cubanos enfrentados a otras publicaciones generadas también por cubanos con el único objetivo de evitar que se les escapen los financiamientos o que otras voces se impongan en el escenario internacional en torno al tema cultura cubana. Profesores universitarios cubanos en puestos de poder para promocionar la literatura de su país de origen, pero que se limitan al estudio de los clásicos y, muy importante, obvian obras literarias críticas contra el régimen para no buscarse problemas con la progresía intelectual que pulula en las universidades de todo el mundo. Mecenas o personalidades de mucho poder económico o mediático en el ámbito cultural del exilio que mientras priorizan a otros creadores de otros países, tienen a los cubanos al final de sus listas de interés o promoción. O importantes instituciones culturales de cubanos o con cubanos en puestos directivos que invitan, pagan y dan atención exquisita a escritores, artistas o intelectuales extranjeros, mientras menosprecian, olvidan o, si los invitan, maltratan o pagan mal a los cubanos. En carne propia he vivido esto último.
Solemos ser invitados por instituciones donde hay cubanos, hay directivos cubanos, y de pronto, mientras a otros colegas extranjeros los tratan a manos llenas, les pagan buenos hoteles, los llevan en taxi de un lado para el otro, son reyes, a los cubanos nos intentan convencer con este clásico argumento. Mi hermano, a ti te puedo hablar claro, porque eres cubano como yo y sé que entenderás la situación. En estos eventos hay que ahorrar por un lado para poder hacer otras cosas. Es un modo muy suave, pero descarado, de hacernos saber que simplemente por ser cubanos deberíamos aceptar que esos ahorros se logren a costa nuestra, pagándonos menos o no pagándonos, alojándonos en hoteles más baratos, pidiéndonos que utilicemos el autobús desde el aeropuerto al hotel para ahorrarles el pago del taxi a los organizadores, entre otras cosas. En resumen, en la diáspora, el cubano sigue mintiendo aunque ya no necesita mentir. Sigue luchando. Y me refiero aquí a todas esas resonancias negativas y de violación de la ley que esa palabra implica, aunque tiene todas las posibilidades para sobrevivir de otro modo. Sigue creyendo que ese otro cubano que se encuentra fuera de la isla puede ser un seguroso, es decir, alguien al servicio de la policía política cubana. Sigue hundido en ese marasmo propagandístico que nos enseñó la revolución de que en la revolución todos somos iguales y es incapaz de tratar con el respeto que se merecen a esos muchos otros cubanos que han hecho una carrera que los coloca en un nivel por encima del suyo. Sigue rigiendo su vida por otra de las marcas del socialismo cubano. Acostumbrados a que todo llega gracias a papá Estado, atacan a cualquiera que se aparte de la manada sencillamente porque logra algo en la vida por méritos propios, con esfuerzos personales, y esas personas se ensañan contra ese individuo triunfador con toda la rabia y el veneno que nace de la envidia por el éxito ajeno. Sigue observando con ojeriza desconfiada a cualquier cubano exiliado, como manifestación clara de que no ha podido desprenderse de esa doctrina estratégica revolucionaria de que cualquiera es sospechoso de traición a la revolución. Esa estrategia que se extendió como una pandemia a todas las áreas de la vida nacional y terminó siendo ningún cubano puede confiar en otro cubano. Y finalmente, sigue atacando con una rabia teatral y visceralmente fidelista, incapaz de establecer un diálogo mesurado y respetuoso de las diferencias, a ese otro exiliado que se aparta, aunque sea un milímetro, de sus criterios sobre cualquier tema. Por suerte, además de esto, o quizás debería decir pese a esto, hay muchas luces, mucho de qué sentirse orgulloso en esta historia de la diáspora cubana que sobrepasa ya las 6 décadas. Pero de eso hablaremos en otro encuentro. Por ahora pensemos en esto que he hablado, en las sombras que deberíamos despejar los cubanos, todos.